Buenos días. Estamos para compartir con ustedes este programa con el sol de frente, Febo asoma. Una semana realmente que ha cambiado el clima. Los perfiles siguen teniendo humedad, pero los productores realmente están conformes porque si bien está esperando algunas lluvias, todavía hay humedad en los suelos. Los trigos vienen sanitariamente muy bien. Vamos a hablar de trigo, vamos a hablar de cebada, vamos a hablar con la gente amiga de Bioceres, con Martín Pascualetti. Vamos a estar hablando sobre la campaña que terminó de soja. Vamos a estar hablando también del trigo. Vamos a tener una vista macro de la región. Vamos a tener la voz del productor. La vamos a compartir con ustedes. Y vamos a tener noticias nacionales e internacionales, informes que hablan de la soja, de los $500, qué pasa con los productores, qué medidas van a tomar, venden, no venden, qué pasó con los primeros 6 meses de las exportaciones. Hay mucho material. Comenzamos con la voz del productor. Nos acercábamos por la ruta 88 al establecimiento de los Gladiolos. Estamos con su titular, con Juan Korn, con quien nos vamos a dar el gusto de charlar. En este momento vamos a charlar sobre trigo. Tenés un antecedente interesante sobre Gladiolos, pero ese va a ser otra nota más adelante. Decime una cosa, Juan. Estuviste con soja. Quiero que me contés como productor tu experiencia en soja y después pasemos a trigo. Sí, con la soja hace 3 años que empecé a sembrar la 411 de primera, pero la de Bioceres, sí. Recién este año fue una prueba para ver cómo andaba en rastrojo de trigo de segunda, soja de segunda. Y los rindes fueron muy buenos. ¿Entraste en qué fecha con la soja de segunda? En el 27 de diciembre. Ajá. Ahí fue que la sembré con 95 kilos por hectárea, sin fertilizante. Bueno, los rindes anduvieron muy bien. Tuve un lote de 5 hectáreas que hice una prueba en 2.300 y un lote de 10 hectáreas en 2.600 kilos por hectárea. Ya hace 3 años que la siembro, la 411, y anda todos los años parejo, entre 3.900 y 4.000, siempre. Y después la de segunda es el primer año que hago la prueba yo, porque siempre hago pruebas y eso, y me asombró bastante a ver, así que es buen dato como para sembrar de segunda. Y te hago otra pregunta, bueno, aprovechaste realmente, tuviste una soja bárbara y después entraste con trigo. ¿Qué trigo usaste? El trigo siembro el Timbó de Bioceres y ya hace también 3 años que lo vengo utilizando y sembrando, que también es muy, muy bueno. Y el año pasado me rindió 7.000 kilos promedio. Ciclo largo el 4 de junio. Sí. ¿Pudiste entrar bien? Sí, como yo siembro, la sembradora es mía, entonces lo primordial es sembrar en fecha. Si no, encontraste buen suelo. En sí, esa época sí, es difícil, porque hay partes que yo siembro mucho rastrojo de papa, entonces es difícil preparar la tierra y que justo esté seco para sembrar. Pero teniendo en la máquina uno tiene esa ventaja de sembrar cuando uno puede. Tuve un año que solamente le apliqué una sola vez fungicida y el año pasado le apliqué 2, pero bastante resistente es por lo que veo. ¿Buena caña? Buena caña, no se cae, no tiene volteo. Y también es muy fácil para la cosecha porque no hace tanto ramerío y paja y eso. Así que es muy, muy bueno el material. ¿Y bajo estrés cómo trabaja? Bastante bien, la verdad que se defiende muy bien la variedad. Primer informe, lo habíamos anunciado. ¿Qué pasa con el precio de la soja? En $500, precio realmente atrayente a nivel internacional. Soja, precios por arriba de los $500 traccionarían el ingreso de divisas. La cotización de la soja en el mercado internacional sigue siendo positiva. El mercado sigue con atención el desarrollo de la campaña norteamericana de la oleaginosa y pronosticó climas adversos que le ofrecen sustento a los valores. En este marco, el elevado nivel de precios que presenta la oleaginosa en el mercado internacional abre diversos interrogantes en el plano local cuando la cosecha de la oleaginosa ya está totalmente finalizada. Por lo pronto, como dato más que positivo, después del extraordinario ingreso de divisas del primer semestre que superó los $16.300 millones, julio cerraría en torno a los 3.000 millones. De ahora en más, el mercado espera una fuerte disminución de los tonelajes exportados y principalmente de la soja que vende el productor. Pero claro está que los altos precios continúan siendo un aliciente que puede llegar a mover el mercado. Al respecto, desde la consultora económica Equilibria detallan, aún hay en stock más de 23 millones de toneladas de soja de la cosecha actual, de los cuales solo el 20% está declarado para exportarse.
hay incertidumbre acerca de lo que pasará con el 80% restante, si se venderá o se acopiará, que implica unos 9.200 millones de dólares. Para los productores y exportadores de soja, los márgenes para especular son mayores y son quienes finalmente terminarán determinando la suerte de la liquidación de divisas en los próximos meses. Si bien es cierto que, aún en el escenario más optimista, los potenciales montos a liquidarse están muy por debajo de los registros récord del primer semestre, habrá un buen colchón de divisas nada despreciable hasta fin de año si el gobierno logra mantener el mercado cambiario en calma. A partir de este marco, la consultora plantea: el complejo sojero enfrenta un claro dilema: vender a los precios y al tipo de cambio actual, lo que implica un tipo de cambio real para el sector en los mayores niveles de los últimos 13 años, pero con una gran represión financiera que limita las opciones de inversión posterior, o retener parte de la cosecha actual a la espera de una corrección del tipo de cambio y una menor brecha, afrontando el riesgo de menores precios internacionales. De cualquier manera, las próximas semanas serán definitorias para la decisión de venta del productor y eso se traducirá claramente en el ingreso de divisas del campo. Juan, nos fuimos al corte comprometiéndonos de hablar sobre una siembra que hiciste en la que estamos de trigo sobre papa. Contame por qué la haces, cuándo entrás y qué beneficio le ves. Y más que nada para aprovechar el rastrojo de papa que tiene mucho fosfato y eso. Y casi siempre siembro ciclos largos, siempre. Trato de aprovechar esa oportunidad de sembrar. Y en este caso sembré el 5 de junio el material Timbó de Bioceres, así que como ya lo conozco que siempre me fue bastante bien, entonces sigo sembrando la misma variedad. ¿Le destinás cuántas hectáreas a sembrar sobre papa? Sobre papa 20, 30, depende del año. Depende la rotación de los cultivos. La rotación de los cultivos, pero siempre te asegurás igualmente hacer uno y aprovechando los nutrientes que deja la papa. Siempre, sí, siempre. Siempre le pongo después de la papa el trigo. Sí. ¿Como rotación te sirve? Sí, me sirve. Tiene su desventaja por el tema de que preparar la tierra y que justo esté seco, tiene esa desventaja nomás, que por ahí llueve y no puedes entrar, y se te pasa el ciclo, pero tenés que ser muy ordenado para que tengan todo listo y poder sembrar en el momento que puedas, porque si no se te va la fecha. Y si se te corre no puedes entrar con otro ciclo. ¿Y ya qué harías en ese caso? ¿Guardás el y guardo el material y sembraría un basilio, que también este año también sembré basilio. Según si se va la ventana de siembra, pasás a un intermedio. A un intermedio. Contame, estos trigos que haces sobre rastrojo de papa, ¿te da el mismo rinde que sobre un rastrojo de soja? No, me da mucho más. Mucho más. Sí, con los nutrientes sí, mucho más. Y como lo hago también en convencionales, como que el nacimiento es mucho más parejo y más potente, es otra cosa. Desarrolla, ya que usás la misma variedad, usás Timbó, ¿notás diferente las cañas? Sí, viene mucho más robusta. Otra siembra es, que de un rastrojo de soja, ponele. ¿Qué expectativa te genera entonces este trigo? Y hasta ahora viene bien, así que puede sembrar en fecha, que es lo más importante, y ya hice una aplicación de urea, ahora me tengo que dar otra más, y estoy esperando que caiga un poco de agua, pero viene bien el trigo. ¿Sanito? Sí, está sano. Vamos a un corte comercial y vamos a volver para compartir con el amigo Martín Pascualete de Bioceres una visión macro de qué pasó con la campaña de soja, cómo se realizó, cómo se entró con la campaña de trigo y qué panorama hay para este cultivo. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Veníamos a acompañar a esta gente amiga de Bioceres, estoy hablando de Martín Pascualete, en esta recorrida que hacemos con productores para juntar sus testimoniales. Y es algo que la firma está tratando de hacer, ¿no? De acompañar al productor, saber qué es lo que piensa, cómo le ha ido.
Sí, Marcelo, bueno, buenas tardes. En este caso estamos en el campo de Juan, acá en la zona de Otamendi, conociendo un poco cómo le fue en los resultados de soja, particularmente en la última campaña. Él viene haciendo hace un par de campañas lo que es soja Bioceres 4.11, que le viene dando muy buenos resultados, y particularmente acá estamos parados en un lote de trigo que lo hizo muy temprano, una variedad de ciclo largo que es Bioceres Timbó. Y la verdad que siempre tratamos de acompañar de la empresa al productor, tratarlo de acompañar desde el punto de vista de asesoramiento, y bueno, en este caso nos acercamos para escuchar la voz de Juan, ¿no? Fue muy buena campaña de fina en general, vemos una cierta caída de superficie acá, más que nada en el sudeste de lo que es trigo, básicamente por ese mayor crecimiento del área de cebada, ¿no? Pero bueno, fue en general fechas de siembras bien tempranas para los trigos. En general se hicieron muchos ciclos largos intermedios, no hubo ese periodo de lluvias que estamos acostumbrados y eso que nos trae un parate de 15 a 20 días, por lo cual se sembró bien temprano. Estamos viendo un lote sembrado los primeros días de julio, que la verdad que está bárbaro, ya tienen en general la primera aplicación de urea y estamos esperando en muchos de los lotes realizar la segunda aplicación, más que nada por ese atraso que estamos teniendo de las lluvias, ¿no? que no llegan. Muchas veces el productor está esperando esa agüita como para poder incorporar la urea de forma más eficiente, ¿no? Martín, ¿qué análisis hacen desde la empresa este cambio que ha hecho el productor en la toma de decisiones, que se ha ido un porcentaje importante, se hizo ahí un 28% más de cebada que se ha hecho? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros particularmente, y creo que a todos los semilleros que estamos en autógamas y de la mano de trigo nos ha pegado. Por suerte venimos con un pie muy firme acá en la zona, que eso hace que a la empresa no le haya ido tan mal. Digamos, cerramos un buen ejercicio, un buen año de trigo, pero obviamente que nos toca porque se sembró menos trigo y eso también hace que la bolsa fiscalizada se haya reducido en los volúmenes, ¿no? Esperamos muy buena campaña en general de soja, los valores están buenos, sabemos que es una zona donde se hace mucho girasol y viene creciendo también la parte de lo que es de maíz, pero nos estamos preparando en esta próxima campaña de soja para atender a todos nuestros clientes barra productores. Ha costado mucho a los criadores de ganado realmente levantar el stock ganadero en nuestro país. Estábamos en 54 millones y fracción, se cayó 1 millón. En este informe vamos a contar un poco cuáles son los motivos. El stock bovino cayó en casi 1 millón de cabezas en el 2020. En 2019 en la Argentina había un total de 54.460.799 cabezas bovinas entre las distintas categorías de Hacienda. En 2020, con los datos de la campaña de vacunación antiaftosa cerrados, el número dio 53.517.534 cabezas. Se trata de una merma total de 943.265 animales en el rodeo nacional bovino. Estos datos se conocen en un momento de tensión entre el campo y el gobierno por el cepo a las exportaciones de carne vacuna, cuotificadas en un 50%. Vale recordar que desde despachos oficiales se dejó trascender una flexibilización para la carne de vaca que se vende a China, mercado que compra más del 75% de la carne, pero eso aún no ocurrió. Cuando en su anterior gestión el kirchnerismo trabó las exportaciones, el país perdió más de 12 millones de cabezas en su stock total y redujo las ventas al exterior de 700.000 toneladas a menos de 200.000 toneladas. En un documento que analiza los datos, Agricultura registró una fuerte disminución en la categoría terneros antes que en vacas o vaquillonas. Analizando los resultados por categoría, se observa una leve disminución respecto al stock del 31-12 del 19 de vacas y vaquillonas, en el orden de las 160.000 cabezas, y una disminución de 650.000 cabezas para las categorías terneros o terneras, precisó el reporte de la cartera que conduce Luis Basterra. La diferencia en categorías terneros-terneras era esperable y se explica en relación a la disminución de vientres registrados en el año 2019 respecto al año 2018. Los terneros y terneras de diciembre 2020 son el resultado de las hembras preñadas en servicio de diciembre 2019, las cuales fueron 790.000 cabezas menos que las registradas al año anterior.
A esta situación se debe considerar además eventos climáticos adversos que afectaron los resultados reproductivos, explicó el documento. En este contexto, añadió que algunas de las causas del menor stock tienen que ver con la sequía que afectó al servicio 2019-2020 y con ello la menor parición. Por la pandemia, las vacunaciones del 2020 fueron muy complicadas y en algunos casos incompletas, indicó la fuente del sector privado que añadió, si fallaron vacunaciones, puede haber terneros sin incorporarlos al stock. Nos encontramos con el ingeniero Federico Marucci, quien pertenece a la firma Escorcielo y Galela. Te damos la bienvenida, Fede, y quisiera hablar un poco de cómo ven ustedes este fenómeno que se ha dado, por ejemplo, de la cebada. Bien, mirá, somos una empresa que está bastante metida en todo lo que es el tema de cebada, sobre todo cervecera. Articulamos muy bien con lo que es la maltería de Quilmes. Y lo que hemos notado para esta campaña, una intención de siembra más intensa por parte del productor. Tenemos números que están cerca del 30% arriba con respecto al año pasado. Lo vemos justificado en el valor que explotó la cebada forrajera por encima del trigo, y por lo que nos cuentan también los clientes, ahí hay un tema de un mercado un poco más predecible en cuanto al tema político, sabiendo que la cebada nunca fue un cultivo que ha sido tocado por retenciones o este tipo de cuestiones, y es por eso que también el productor se ha volcado con esta variable hacia hacer este cultivo en reemplazo del trigo. Vos sabés que recuerdo el año pasado en pandemia se hablaba que la cebada podía tener una merma debido a un montón de negocios, cervecerías que estaban cerradas, y entonces la cebada maltera podía tener una inclinación negativa. Se da un fenómeno al revés. Exacto. La verdad que también a nosotros cuando comenzó la pandemia estos temas eran de temer y sabíamos que podían impactar en la producción y sobre todo en el negocio. Pero lo que vimos es que la cebada empezó a entrar en distintos mercados, en otros países, y nada, pudo sostener y hasta incluso en este año aumentar la demanda y por lo tanto el precio que se le ofrecía al productor, haciendo al negocio más rentable. El trigo se sigue haciendo, sigue siendo tal vez la región nuestra, la triguera de la Argentina por excelencia, y lo seguimos manteniendo, pero tal vez a la hora de la elección de hectáreas ha repartido un poquito mejor y pone en distintas canastas los huevos y pasa por ahí, diversifica y tiene dos negocios apostados ahí en diciembre-enero a ver cuál le devuelve mejor margen. Es un negocio un poco más predecible que ha levantado el precio en estos últimos meses y nada, agronómicamente también responde. Hay variedades nuevas de cebada que defienden muy bien al cultivo, ya no tan enfermas, sino más bien sanas y con potencial de rinde, que compiten muy bien con un ciclo largo que tal vez sea el costo de oportunidad, si querés. El piso en nuestra zona y con las nuevas variedades siempre es de 6.000 kilos, apuntamos de ahí para arriba, atendiendo también a la calidad. El negocio de forrajera es muy interesante, pero también hay un diferencial de precio sobre cervecera, que empuja unos $20 más arriba casi siempre. Y nada, desde el manejo nutricional y elección de variedades, tratamos de llegar a tener pisos de 6.000 cumpliendo con las variables que atienden a ser cervecera. Nos vamos al corte comercial y vamos a volver informando sobre temas de la semana destacados. ¿Qué pasa con las exportaciones? Récord de exportaciones. ¿Qué pasa con la fiebre porcina en países que están en Latinoamérica? ¿Puede llegar a la Argentina? Senasa está abriendo los ojos sobre este tema. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor.
La elección de tu lado. KWS. Usa Sistiva en tu semilla y protege tu cultivo por 45 días desde la emergencia. Con Sistiva de BASF, sembrá con los ojos cerrados. BASF. We create chemistry. Midera Semillas. Crecemos juntos. Jornada campo virtual del IPCBA, miércoles 18 de agosto, online y gratuita. Establecimientos El Gonaco y Don Salvador, provincia de Salta. La eficiencia pilar en sistemas productivos. Salta y una ganadería que no se detiene. Reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 8189. Liquidación récord de divisas en julio y en lo que va del 2021. En los primeros 7 meses del año, el ingreso acumulado alcanzó los 20.179.4 millones de dólares. Representan el 48% de las exportaciones argentinas. Destacan oportunidades comerciales para empresas argentinas en el Líbano. El Líbano y Medio Oriente presentan muchas oportunidades para las pymes y las economías regionales argentinas, afirmó el consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo en un encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa. Las heladas intensas también afectaron al trigo en el norte argentino. Así como en el sur de Brasil y Paraguay, las heladas intensas están provocando daños enormes en los cultivos de trigo. El fenómeno, si bien se manifestó con menor severidad, también afectó al cereal presente en el norte argentino. Nos estamos despidiendo. No sé si dentro de 7 días nos volvemos a encontrar con el sol de frente, pero seguro con mucha más información del sector agrícola-ganadero de nuestro país, con noticias nacionales e internacionales y noticias de aquí, a lo ancho y largo de nuestro país. Hasta la semana entrante.